Yo sé que en esta tarde tú has venido con la expectativa de aprender algo de parte de Dios y traigo una palabra el día de hoy. Yo sé que esta palabra te va a animar a que tú crezcas más en lo espiritual, y de hecho el tema lo titulé Crecimiento Espiritual. Amén. El pastor ha estado hablando o predicando acerca de viviendo la palabra, y eso es parte del crecimiento espiritual. Como introducción, pues todo creyente necesita tener un crecimiento espiritual, porque si no hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas, entonces no estamos haciendo nada. Amén. Y Dios quiere que en nuestras vidas como cristianos, Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Y eso es una clave para el creyente, de poder desarrollarse y crecer espiritualmente. Pero Dios nos da la habilidad para poder aprender y escudriñar sus escrituras, solo que tenemos que nosotros poner énfasis a lo que queremos nosotros hacer. Si queremos crecer, tenemos que buscar más de Él. Amén. Antes de abrir la palabra, quiero que inclinen su rostro donde están y oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias porque tú eres, Señor, quien va a hablar, Señor Padre, en esta hora, Señor, a través de mí. Te pido, Señor, que uses mis labios, que uses mi corazón, y que esta palabra, Señor, sea sembrada, Señor, en los corazones, y que dé fruto, Señor, al 100%. Y que esta semilla, Señor, que va a ser depositada, que va a ser sembrada, Señor, en los corazones, Señor, creemos que va a llevar mucho fruto, Señor. Porque tú quieres, Señor, una iglesia viva, Señor. Tú quieres, Señor, que nosotros como cuerpo tuyo, Señor, quieres que tengamos o que llevemos mucho fruto. Y en esta hora, Señor, te pedimos tu dirección antes de abrir, Señor, tu palabra, Señor. Que tú nos guíes, Señor, y que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, para poder atesorar tu palabra, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es una parte clave de cualquier creyente. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, nos comprometemos a ser cada vez más como nuestro Dios, y por eso somos llamados hijos de Dios. Yo no sé cuántos han experimentado, cuántas personas han visto, si tú ves a un papá y a su hijo y los ves que son idénticos, y dices, no hay duda de que es su hijo, porque son idénticos. Algunos hasta le copian el lunar o los ojos o el cabello, qué sé yo, el tipo de cabello, y tú dices, pues no hay dudas, pues es su hijo. Entonces, así nosotros como hijos de Dios tenemos que parecernos a Dios. Porque cuando tú aceptaste servir o seguir a Cristo, hubo en ti muchas inquietudes y muchas dudas, pero a través de las enseñanzas todos hemos ido aprendiendo. Y todos, yo digo que los que estamos aquí somos hijos o somos creyentes que ya llevamos más de un año de ser cristiano. O dígame aquí quién aceptó a Cristo hace menos de un año. Todos ya conocemos de la palabra, ¿verdad? De años atrás. ¿Y cómo hemos conocido de Cristo? ¿Cómo sabemos que existe un Dios? Porque hemos escuchado las enseñanzas, y nosotros mismos con nuestros ojos hemos abierto la Escritura y hemos visto que lo que el pastor
o los que hablan acerca de la Escritura, nosotros podemos ver con nuestros propios ojos de que es cierto, que no es mentira lo que nos están hablando. Entonces, por medio de la palabra nos damos cuenta que existe un Dios, y por medio de la palabra podemos aprender. Cuando nos convertimos a Cristo, nosotros podemos aprender qué es lo que sigue, qué paso sigue. Para alguien que está comenzando en los caminos de Dios hay mucho que aprender. Primero es como un bebé, que primero hay que darle lo más suavecito para que pueda digerir la palabra. Después, conforme tú vayas o ves el rendimiento en esta persona, ya le vas como ahora sí dándole comida un poco más sólida. ¿Por qué? Porque tú sientes que esa persona ya está preparada para comer algo sólido. Ya la comida de bebé lo dejas a un lado y ya le das comida sólida, porque ya está preparada, ya está capacitada. Pero ¿cómo está siendo formado en ese proceso? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas, por medio de las escrituras, porque nosotros lo tenemos todo. Entonces, esto nos sirve a nosotros como nutriente a nuestras vidas espirituales. Como los temas de los 2 domingos que el pastor ha predicado, viviendo en la palabra. Es parte de la vida, o es parte del crecimiento espiritual. Porque si no vivimos la palabra, no se va a ver un crecimiento en nuestras vidas. No va a haber un avance. Y siempre vamos a estar estancados. Y simplemente no va a pasar nada. Pero cuando hay un crecimiento en la vida de un cristiano, se ve, se refleja en su conducta, en cómo habla, hasta cómo trabaja, cómo se porta con sus compañeros de trabajo, cómo se porta con sus amigos. Porque estar aquí adentro de este lugar y decimos que somos cristianos es bien fácil. Pero las pruebas vienen allá cuando estamos allá afuera, allá solos. Es ahí donde vienen las pruebas. Y la cosa aquí es cómo vamos a afrontar las pruebas. ¿Cómo vamos a confrontar las situaciones difíciles? ¿Cuántos aquí han pasado por situaciones difíciles? ¿Verdad que todos? Ya sea una enfermedad, la muerte de un ser querido, cualquier otra cosa. Yo sé que todos hemos pasado por situaciones difíciles y no es algo que podemos nosotros evitar. Es parte de la vida. Pero a través de ese proceso Dios quiere mostrarnos algo. Dios quiere enseñarnos que Él está ahí con nosotros. Pero tenemos que confiar y meternos en la palabra de Dios. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Indíquenme como un amén cuando todos lo tengan. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Lo voy a leer. Dice de esta manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué tipo de sabiduría nos da el Señor?
una sabiduría que nadie más te la puede dar. Y no te lo va a estar reprochando. Mira, si sabes esto es porque yo te la di. Y si has llegado hasta donde has llegado es porque yo te ayudé. No, el Señor no es así. El Señor simplemente da para quienes lo quieran recibir. Y por eso dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces aquí el punto es que Santiago nos está diciendo que tengamos gozo cuando estamos pasando por una prueba o por una situación difícil. Pero verdad que no es fácil tener gozo en las situaciones difíciles. ¿O quién aquí dice: no, pues es que yo cuando estoy pasando por algo y yo estoy bien contento? ¿Verdad que no? Es algo difícil y no es cosa fácil poder enfrentarlos, porque si Santiago aquí nos dice que tenemos que tener gozo o gozarnos en las pruebas, no es fácil a veces tener gozo en las situaciones difíciles. Pero Santiago nos está diciendo que la prueba, o sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero cuando tú eres aprobado por cualquier cosa que tú estés enfrentando, cuando tú pasas ese obstáculo, ¿verdad que te sientes diferente? Te sientes como con más ganas de servir a Dios. Yo no sé cuántos se han sentido así después de haber pasado algo difícil. ¿Cuántos se han sentido así? Claro que está la situación y estamos un tanto preocupados, estamos un tanto angustiados por lo que estamos viviendo en ese momento. Pero nuestra confianza está en Dios. Y sabiendo que nuestra confianza está en Dios, sabemos que Él nos va a dar la salida. Y esa es la confianza que Dios ha depositado en nosotros, que cuando estemos pasando por una necesidad o cualquier otra cosa, que confiemos en Dios. Dios quiere que confiemos en Él en los momentos difíciles. Y entonces cuando tú confías y cuando tú doblas tus rodillas y le pides a Dios y le dices: Señor, te entrego todo, ya no puedo más. Y todos hemos experimentado esto, que cuando la situación se ve muy difícil, llegamos a un punto donde o renegamos de Dios o le damos gracias por lo que Él va a hacer. Y es ahí donde el Señor se manifiesta, porque de corazón tú le estás creyendo por un milagro, tú estás creyendo de que Dios te va a sacar de todo esto. Y cuando viene la victoria y sabes que Dios escuchó tu petición y sabes que Dios te ayudó a salir de esa situación, viene el agradecimiento a Dios. Y hay un agradecimiento de corazón, no nada más de labios. ¿Y qué le dices en ese momento? Gracias, Señor, porque yo sé que tú obraste en esta situación. Yo sé que tu mano me sacó de esta situación. Hay un agradecimiento. Entonces ya eres un obrero aprobado en lo que tú pasaste, en el proceso que tuviste que pasar. Y no nada más podemos hablar de situaciones difíciles, enfermedad o muerte. Hay otras cosas que como cristianos somos a veces tentados a hacerlo. Pero dice Santiago que cada uno es tentado de acuerdo a sus deseos. Dios no nos puede tentar a nosotros. Cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo a nuestros deseos. Dice la Biblia, de acuerdo a nuestras concupiscencias, pero concupiscencias son los deseos de la carne.
Entonces, ¿qué pasa si metemos cosas que no nos va a edificar? Vamos a ser tentados y podemos caer. Pero si caes y te levantas, el Señor va a mirar tu esfuerzo. El Señor va a ver que aunque tú caíste, el Señor va a ver que hubo un arrepentimiento en ti y que tú te quieres levantar, y el Señor va a hacer que tú te levantes y que vuelvas a seguir el camino nuevamente. Entonces, crecimiento espiritual es una parte clave en nuestras vidas. Y Dios quiere transformarnos de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos doliendo, o de todo lo que nos aflige. El Señor quiere transformarnos. Y el Señor quiere que nosotros le clamemos a Él en ese momento. Y por medio de esa situación vamos a ver la victoria y vamos a ver la mano de Dios. Y saben una cosa, que cuando nuestra fe es probada y tú no caes, sino que te mantienes de pie, te mantienes perseverante, es ahí donde el Señor nos hace maduros y nos hace completos. ¿Por qué? Porque el Señor pudo ver tu situación en la que estabas, pero aún así tú no renegaste de Dios, sino que le diste gracias por lo que Él iba a hacer. Y el Señor ve nuestro corazón y nos ayuda en los momentos difíciles. Vamos a ver 3 maneras para animar nuestro desarrollo espiritual. Número 1, buscar gozo en tiempos difíciles, lo que les acabo de decir. Pero para esto quiero que me acompañen a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Cuatro 13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, buscar gozo en tiempos difíciles. ¿Cómo vamos a buscar gozo en tiempos difíciles? Metiéndonos en la palabra. Como les decía, encontrar gozo en medio de la prueba no es nada fácil, y no es nada que tú vas a lograr de la noche a la mañana, tener gozo en una situación difícil, sino que mientras tú vayas pasando una etapa de tu vida como cristiano, y luego tal vez viene otra más difícil, pero tú vas escalando. Cuando te das cuenta de que ya eres un cristiano maduro, un cristiano completo, no es tan fácil de que
de que el vecino o que alguien más venga y te diga y te eche cosas. No, pero pues mira cómo andas y para eso vas a la iglesia. Pues yo que tú dejaba de ir, ¿verdad? Hay personas que te hablan así y te dicen, mira, si es, y eso que van a la iglesia, mira cómo están en pobreza o mira, pura enfermedad. Pero no es lo que la gente dice, sino es lo que estamos nosotros atravesando. Y lo importante aquí es que con el transcurso del tiempo, mientras tú te vas haciendo más fuerte, tú vas a experimentar el gozo en medio de la situación difícil. Esto no se da de la noche a la mañana. Tienes que pasar por un proceso. Tienes que pasar por una transformación en donde en vez de renegar, vas a darle gracias a Dios. Pero Dios nos ayudará y Él siempre estará con nosotros. Y entonces Él nos va a dar el gozo en el momento difícil que estemos atravesando. Entonces, recordemos que Dios es tan bueno con nosotros, que en Él no nos deja solos. Si le pedimos, el Señor ahí está. Entonces, buscar gozo en tiempos difíciles no es algo fácil, pero con el transcurso del tiempo vas a experimentarlo. Porque la formación de un creyente no es de la noche a la mañana. Tiene que pasar por ciertas cosas para que su fe sea probada y que su fe, en vez de disminuir, va a seguir creciendo. No es nada fácil, pero el Señor nos va a dar la salida ante cualquier situación. Y número 2, priorizar el aprendizaje como creyente. Y vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 8. Priorizar el aprendizaje como creyente. Perdón, les dije primera de Pedro, es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que añadir a nuestra fe virtud. ¿Y qué es una virtud? Yo podría decir que virtud es una cualidad de una persona. Así como el hermano Frank aquí, que pues él es mecánico. No todos tenemos esa cualidad o ese talento que él tiene. Y no es algo que se le desarrolló así nomás, no, pues tuvo que trabajar mucho para poder llegar a hacer lo que es. Alguien que se dedica a construir casas, pues tuvo que aprender desde cero para poder llegar hasta donde está.
Entonces las cosas no se dan así nomás de la noche a la mañana. Hay que trabajarlas. Hay que trabajar en ellas para poder tenerlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que añadir fe a nuestra virtud. Tenemos que tener fe en lo que estamos creyendo. Y sobre todo, a la virtud también tenemos que añadirle conocimiento. ¿Y cómo vamos a adquirir conocimiento? Metiéndonos en la palabra de Dios, viviendo la palabra. Porque si no estamos viviendo en la palabra, no vamos a llegar a tener ningún tipo de conocimientos. Nos vamos a llenar más de otras cosas que de la palabra de Dios. Y yo sé que esto es algo difícil, lo que sigue, dominio propio. ¿A cuánto les cuesta tener dominio propio? Yo sí voy a ser bien sincero, sí. Hay veces que me cuesta dominar mi carne. Es algo difícil, pero es parte del proceso. No podemos hacer un lado el dominio propio y avanzar a otro escalón si tú no has dominado tu cuerpo, si tú no has sometido tu cuerpo y decirle que se sujete. ¿Ustedes se acuerdan cuando la historia de Jesús, cuando fue a orar en el Getsemaní? ¿Verdad que estaban ahí los discípulos? Supuestamente lo acompañaban o lo acompañaron. ¿Y cómo los encontró cuando Jesús regresó? Dormidos. ¿Por qué? Porque es parte de tener dominio propio. Como Jesús estaba ahí orando, no sabemos cuánto tiempo estuvo orando, pero Él estaba orando por el trago amargo que Él iba a pasar, por el sacrificio que Él se iba a enfrentar a esa cruz. Y Él sabía que no iba a ser fácil. Por eso le pedía dirección al Padre y le pedía fuerzas, porque lo que a Él le venía o lo que Él iba a vivir no era algo fácil. Entonces, ¿y los discípulos cómo estaban? Dormidos. ¿Por qué? Porque les hacía falta dominio propio, qué sé yo, estaban cansados o qué sé yo. Pero el Señor quiere que tengamos dominio propio. Y yo sé que cada parte o en la trayectoria de un cristiano tiene que vivir todo esto para que pueda ser un cristiano maduro, para que pueda ser un cristiano completo. Porque si todavía no ha pasado por estas cosas, todavía no es un cristiano maduro, es un inmaduro. Y todavía no está completo porque tiene que pasar por estas situaciones para que él pueda experimentar y para que él pueda estar aprobado como un creyente aprobado. Y si le añadimos al dominio propio, le añadimos paciencia también. Y no es algo que todos tenemos. A veces nos cuesta esperar si le hemos estado pidiendo algo a Dios y todavía no vemos resultados, y como que a veces nos desesperamos y decimos, pues Señor, ¿cuándo? Entonces todos estos pasos tenemos que nosotros vivirlo para poder ser aprobados. Y si le añadimos a la paciencia, le podemos añadir piedad también. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Y cuál es el afecto fraternal? El afecto fraternal es que tú te lleves bien con tu hermano, que no tengas
nada que esconderle, que no tengas nada de qué hablar mal de él. Ese es el afecto fraternal, tener una buena amistad como hijos de Dios. Y cuando tú llegues a formar una amistad o una relación con tus hermanos, vas a ver que vas a estar en una vida, o vas a estar en un ambiente donde lo que hablen mal, si hablan mal de ti, ya no te va a doler. Ya no te vas a sentir por eso. Entonces tenemos que practicar todas estas cosas nosotros para poder ser un siervo aprobado. Y número 3, y con esto termino, mantener tu fe en el centro de tu vida. Esto nos ayuda a animar a nuestro desarrollo espiritual. Mantener nuestra fe en el centro de nuestras vidas. Y vamos a ver lo que dice Lucas 8, 14 y 15. Ya con esta escritura termino. Dice Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, los que estamos aquí somos personas que hemos estado perseverando, y somos personas que ya se ven los frutos. Alguien puede ver algún fruto en ti y decir, no, este hermano o esta hermana, qué bien se desempeña en lo que hace. Si tú eres un líder o estás trabajando en la obra de Dios, no importa, haciendo el aseo, cuidando niños o haciendo otras cosas, pero si lo haces con amor se va a reflejar. Y como lo haces con un amor, o haces tu trabajo con amor, la gente va a hablar bien de ti y se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Y va a decir, no, pues este hermano, qué bien hace su trabajo, y se ve que le tiene mucho amor a lo que hace. Porque todos hemos visto personas que son como esta semilla que habla el libro de Lucas, que vienen, aceptan la palabra, están por un tiempo, no sabemos por cuánto tiempo, pero vienen, aceptan la palabra, se congregan por cierto tiempo, pero vienen ciertas cosas a sus vidas que dejan de venir a la iglesia, dejan de servir a Dios, y como si Dios tuviera la culpa por lo que están pasando. Y no debe ser así. Pero dice Lucas, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿cómo deben ser los cristianos de hoy en día? Deben de estar dando frutos con perseverancia, y no solo una temporada nomás. No, es que ahora sí siento y mañana no, sino que dice con perseverancia. ¿Ustedes conocen alguna fruta? ¿Alguien me puede decir alguna fruta que da todo el año? ¿O todo el año está echando frutos? Si se acuerdan de algún árbol. Creo que no, ¿verdad? Los árboles tienen su temporada.
cuando echan frutos, pero porque es parte de la naturaleza de Dios. Pero nosotros que somos hijos de Dios tenemos que echar frutos con perseverancia, o sea que siempre debe haber frutos de nosotros. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, no somos como los árboles que nomás vamos a echar fruta nomás una temporada, no, sino que debe ser siempre. ¿Por qué? Porque el gozo no es algo que tú puedes sentir hoy y mañana no. La paciencia no es algo que tú puedas experimentar o que tú puedas tener nomás mañana, pero la siguiente semana ya no. El amor no es algo que tú puedas decir hoy tengo amor y mañana no voy a tener amor. No, el amor debe existir en nosotros siempre, y esos son los frutos que se van o que la gente va a ver en nosotros: el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. ¿Cómo esperamos las cosas si estamos esperando recibir algo de parte de Dios? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Estamos esperando con fe o estamos esperando tristes? Y se va a ver, se va a reflejar. Y en el momento menos pensado va a llegar lo que tú le has estado pidiendo a Dios, porque Dios ve nuestra fe y ve nuestro corazón. ¿Cómo le estamos pidiendo? Si lo estamos pidiendo de corazón. Y la Escritura dice que Él ya sabe nuestra necesidad aún antes de que nosotros las pidamos. Él ya conoce nuestra necesidad. Pero si permanecemos en Él, a su debido tiempo llegará lo que tú habías estado esperando. Entonces, estos 3 puntos: buscar gozo en tiempos difíciles, priorizar el aprendizaje como creyente y mantener tu fe en el centro de tu vida, esto te va a animar a que crezcas espiritualmente. No hay otra, o tal vez tú podrás decir, no, pero es que, hermano, le faltó agregar esto y esto y lo otro. Le faltó agregar que hay que venir a la iglesia, hay que diezmar. Sí, ese es el deber del cristiano, porque si no diezma un cristiano, no puede llamarse cristiano, porque le está robando lo que a Dios le pertenece. Y Dios no te pide todo de lo que tú ganas, pues solo es el 10%. Y dice la palabra que si en lo poquito le somos fiel, en lo mucho el Señor ve y conoce nuestro corazón. Entonces, hay muchas cosas que si tú le quieres agregar y ponerle más cosas, podemos agregarle más, pero solo te quiero dejar estos tres puntos para que podamos desarrollar y crecer espiritualmente. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra que ha hablado en esta noche. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, sabemos que tu palabra es la que, Señor, habla a nuestras vidas, y tu palabra es clara. No podemos, Señor Padre, buscar, Señor, en otro lugar, sino solo en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y tú nos has dado tu palabra, Señor, para que la vivamos, para que podamos, Señor, entenderla, para que podamos escudriñarla, porque en ella hay vida eterna. Te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, en esta tarde, porque tú eres el único, Señor, merecedor de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has hablado. Y, Señor, queremos, Señor, que no se quede, Señor, sin dar frutos, Señor, sino que
Queremos, Señor, que esta palabra que ha sido sembrada en esta noche, que dé fruto. Señor, que se refleje, Señor, que lo que estamos aprendiendo, Señor, también lo estamos viviendo. Que no solo podamos escuchar, Señor, y dejar que los días pasen sin hacer nada, sino queremos, Señor, seguir aprendiendo y seguir creciendo espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es nuestra guía. Gracias porque es la que nos edifica, es la que nutre, Señor, nuestro espíritu. Y sabemos que cuando más abatidos estamos, Señor, tú estás ahí, Señor, hablando, Señor, a través de tu palabra, y nos estás diciendo: no temas, que yo estoy contigo. No temas, porque yo te voy a sacar de esta situación. Y no importa, aunque las cosas no se vean claras, pero tú nos darás la salida y nos darás la victoria, porque tus promesas, Señor, son para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Padre, que están en este lugar, Señor. Tú has visto, Señor, su esfuerzo. Tú has visto, Señor, la valentía, Señor, de cada uno, Señor. Y, Señor, si hay alguien, Señor, que está, Señor, esperando algo, que ha estado, Señor, esperando esto por mucho tiempo, sabemos que tú tienes el tiempo perfecto, Señor, para cada cosa, Señor, que te pidamos. No es como nosotros, Señor, querramos, Señor, sino es como tú quieres y en el momento que tú quieres, Señor. Te pidamos, Señor, que si alguien está o ha pedido, Señor, por algo, que siga la paciencia obrando en su vida y no llegar a desesperarse y decir: me cansé de esperar, sino que sabemos que si esperamos en ti, tú nos darás lo que necesitamos, porque tú conoces, Señor, cada una de nuestras necesidades. Y te damos gracias porque cada cosa que enfrentamos, Señor, en nuestra vida cotidiana, tú, Señor, nos ayudas, Señor, para aprender de esto. Y sabemos que tú nos das la salida, Señor, ante cualquier situación difícil. No queremos, Señor, hacerlo, Señor, por nuestras propias fuerzas. Queremos, Señor, que, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y que por medio del conocimiento de tu palabra alcancemos, Señor Padre, una vida plena, Señor, como tú quieres, Señor, que seamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Que tu palabra siga, Señor, obrando, siga, Señor, edificando, Señor, nuestras vidas. No queremos, Señor, cansarnos y decir: hasta aquí nomás, sino que queremos seguir, Señor, llevando tu palabra por delante, Señor. Danos las fuerzas, danos, Señor, dominio propio, Señor, para enfrentar cualquier situación, Señor. Y sabemos que sin tu ayuda no lo lograremos, pero si ponemos, Señor, tu nombre, Señor, en primer lugar, tú nos vas a dar la salida, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, y gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.